Oficios. Curso de fotografía. Básicamente, una cámara oscura es un espacio cerrado, salvo por un agujero en alguno de sus lados. Por allí ingresa la luz, que proyecta cualquier imagen exterior en la pared opuesta de este espacio cerrado, ya sea una caja, una habitación o una cámara. Al inventarse un material sensible a la luz, capaz de captar y grabar la imagen proyectada, nació la fotografía. Aunque parezca muy compleja, en realidad, la cámara fotográfica se compone de un cuerpo y un lente. Ambos funcionan en conjunto para capturar la imagen. Saquemos una foto. El visor nos permite ver la imagen que luego capturaremos. El obturador es el dispositivo que controla el paso de la luz. Al presionar el disparador, se corre y deja que la luz llegue hasta el material sensible para formar la imagen. El lente, por su parte, tiene en su interior el cristal y el diafragma. Un mecanismo que puede abrirse y cerrarse regulando el espacio por el que ingresa la luz. Si bien el principio es el mismo, podemos distinguir dos tipos de cámaras fotográficas: las reflex y las de visor directo. Las cámaras de visor directo tienen un lente fijo que no puede separarse del cuerpo. El visor se llama directo porque es independiente. Así, la imagen que se imprime en la película captada por el lente no es exactamente igual a la que nos muestra el visor. Esta diferencia se conoce como error de paralaje. En la cámara reflex, cuerpo y lente sí pueden separarse. Por delante del material sensible se ubica un espejo 45 grados que rebota la luz hacia arriba, donde un sistema de espejos llamado pentaprisma hace que llegue al visor una imagen igual a la que ve el lente, eliminando el error de paralaje. ¿Y la diferencia? En fotografía, la velocidad de obturación representa el tiempo que el material sensible es expuesto a la luz. Cuando presionamos el disparador, tanto el espejo como el obturador se levantan y permiten que la luz llegue al material sensible. Cuanto más alta es la velocidad, menos tiempo pasa la luz. En la foto, los objetos en movimiento se congelarán. A la inversa, velocidades bajas implican más tiempo en el paso de luz. Entonces nuestra foto registrará el movimiento, una especie de estela alrededor de la figura. Dentro del lente encontramos un sistema de láminas que permite regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Este dispositivo es lo que llamamos diafragma. El diafragma abre y cierra su diámetro, indicado con el número que aparece bajo la letra F. Esto se extiende entre el 2, que representa la máxima apertura, y el 22, el más cerrado. Veamos un ejemplo. Tomamos un número F56, que es una apertura de diafragma intermedia. Si el fotómetro nos indica que sobra luz, tenemos que cerrar el diafragma hasta lograr una correcta exposición. Un número F8 deja pasar la mitad de luz que 5,6. Uno de 11, de nuevo, la mitad. De la misma manera, si tuviéramos la situación inversa y el fotómetro nos indica que falta luz, debemos abrir el diafragma, es decir, bajar un número F. Un diafragma de 4 dejará pasar el doble de luz que uno de 5,6. Uno de 2,8, nuevamente el doble. El equipamiento básico de un fotoperiodista se compone de un cuerpo de cámara reflex, un flash, un lente zoom, un lente teleobjetivo, 2 baterías, 2 tarjetas de memoria y las credenciales de reportero gráfico. El encuadre es el espacio que enmarca la imagen capturada por el fotógrafo e implica siempre un recorte. Tanto en fotografía como en las artes visuales en general, se utiliza la llamada regla de los tercios para la composición del encuadre. El cuadro se subdivide en 9 partes iguales.
por medio de dos líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales. Los puntos que resultan de los cruces de estas líneas son considerados puntos fuertes, ya que hacia ellos suele dirigirse la mirada. Si nos guiamos por esta regla, el objeto que queremos destacar debería ubicarse en alguno de estos puntos. Un objeto secundario, por su parte, se ubica en el punto diagonalmente opuesto. Si aplicamos esta cuadrícula a la foto que vimos antes, vemos cómo se cumple la regla de los tercios. Los puntos de interés coinciden con los puntos fuertes de la foto. El lente es el ojo de la cámara. En su interior posee una óptica cuya función es enfocar los rayos de luz sobre el material sensible. El trayecto que existe entre esta óptica y el material sensible se llama distancia focal del lente. Y se identifica con una F mayúscula. Según la distancia focal, los lentes que van de 40 a 55 milímetros suelen llamarse normales porque ofrecen un campo de visión similar al del ojo humano. Los lentes de distancia focal menor a la normal se llaman angulares, precisamente porque su ángulo de visión es mayor al del ojo humano. Finalmente, los lentes de distancia focal mayor a la normal se llaman teleobjetivos y se caracterizan por acercar la figura a nosotros. Aunque cubren solo una pequeña parte del campo visual de nuestros ojos. Todos los lentes pueden ser fijos o zoom. El lente fijo tiene una sola distancia focal, mientras que el zoom contiene varias distancias focales en un mismo lente, pero suelen tener una calidad inferior en la óptica. Repasemos. Cuando hablamos de profundidad de campo, nos referimos a la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida, es decir, el espacio por delante y por detrás de la figura que estamos enfocando. Esta profundidad de campo depende de algunas variables. Por el momento alcanza con que sepamos que la apertura del diafragma modifica esta zona de nitidez. Cuanto más abierto usemos el diafragma, menor profundidad de campo tendrá la imagen y veremos nítidamente solo la figura enfocada. Cuanto más cerrado esté nuestro diafragma, la profundidad de campo será mayor y la imagen entonces ganará nitidez. En definitiva, la profundidad de campo será siempre inversamente proporcional a la apertura del diafragma. La sensibilidad. Como sabemos, una fotografía es una imagen grabada en un material que es sensible a la luz. Hasta no hace mucho tiempo, este material era una película plástica recubierta por una emulsión fotográfica y se conseguía en rollo. Si bien estos siguen existiendo, en las cámaras actuales la imagen es digitalizada por un sensor electrónico y grabada en una tarjeta de memoria. Por sensibilidad entendemos la cantidad de luz que necesita este material sensible, sea químico o electrónico, para componer la imagen. La sensibilidad se expresa en ISO y sus valores suelen estar en un rango que va de 50 a 3200. Si comparamos dos películas, la de más baja sensibilidad tardará más tiempo en reaccionar ante la misma cantidad de luz. O, lo que es lo mismo, necesitará más tiempo de exposición. Aumentar la sensibilidad de una película permite tomar fotografías en condiciones de menor iluminación. La temperatura color. ¿De qué hablamos cuando decimos cada condición de luz? Si bien nosotros percibimos la luz como blanca, en realidad este blanco es la suma de todos los colores. En el caso de luz del sol, según la hora del día, la luz tendrá una tonalidad diferente, más azulada al mediodía, más anaranjada al atardecer. Esta variación en el color dominante se conoce como temperatura-color y se mide en grados Kelvin. Lo mismo ocurre con fuentes de luz artificial. Según su tipo, cada una tendrá una temperatura de color distinta.
Debemos informarle a la cámara con cuál de estas fuentes de luz trabajaremos para que la toma capte los colores que estamos viendo. Este paso se conoce como balance de blanco. El balance de blancos, entonces, consiste en indicarle a la cámara cuál es la temperatura color que ilumina la escena. Luz solar, flash, luz de tubo fluorescente o lámpara incandescente, que es la lámpara común de interior. También existe la opción de trabajar en automático, con lo que la cámara realiza un balance en función de la luz que recibe. Las cámaras más profesionales tienen una opción manual que permite corregir la temperatura color cuando, por ejemplo, la escena está iluminada por distintas fuentes de luz. Como vimos, la fotografía paparazzi nos exige un manejo de la cámara entrenado. Siempre tenemos que tener a mano un lente corto o angular y un teleobjetivo, ya que no sabremos de antemano a cuánta distancia del personaje estaremos al momento de tomar la fotografía. Para contextualizar la foto y conocer detalles del lugar en el que está tomada, conviene tener profundidad de campo utilizada, una apertura de diafragma alrededor de 5 o 6 y un mayor tiempo de exposición de la imagen. Con la velocidad de obturación alrededor de 30 avos de segundos, recordemos también que si la foto es tomada de noche, necesitamos una sensibilidad mínima de ISO 800. En este oficio conviene manejar manualmente tanto el flash como el foco para no perder tiempo esperando a que la cámara registre las condiciones de luz. Los accesorios básicos para la iluminación en fotografía son el flash de estudio, el paraguas reflector, la pantalla reflectora y la pantalla de telgopor. La luz puede ser continua, como los faroles o el sol, o de flash, el cual produce una intensa y breve descarga de electricidad que vemos como un destello. Por su manera de iluminar, la luz puede ser dura o suave. Se conoce como luz dura a aquella que produce sombras muy marcadas, como el sol del mediodía y el flash. La luz suave, en cambio, produce sombras poco definidas, como sucede con el sol al atardecer, y la luz rebotada en los accesorios de iluminación o filtrada por telas. Es decir, una fuente de luz dura, al no iluminar de manera directa, se suaviza. El cielo nublado es un claro ejemplo de este fenómeno. Luz del sol. En fotografía hay tres cosas que modifican la cantidad de luz: la velocidad, el tiempo que el material sensible recibe la luz, el diafragma, expresado con la F minúscula, que es el espacio mayor o menor por el que pasa la luz, y la sensibilidad, identificada con la sigla ISO, que es la respuesta del material fotosensible. Todas funcionan como un sistema de puntos, en donde cada punto es siempre la mitad o el doble que el anterior. Así, por ejemplo, si el fotómetro nos dijera que recibe la luz correcta y quisiéramos abrir el diafragma un punto para que el fondo salga menos nítido, tendremos que subir la velocidad o bajar la sensibilidad para mantener constante la cantidad de luz de la foto. Este es el personaje. El fotómetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la luz. Las cámaras fotográficas tienen uno incorporado. Cuando hablamos de medición de la luz, lo que hacemos es dirigir el lente hacia el objeto que queremos fotografiar. Y según la luz que capta, el fotómetro de la cámara nos dice si la iluminación es correcta o no. Existe también el fotómetro de mano. Veamos cómo funciona. La esfera blanca es el lugar exacto de la medición. A través de los controles, le informamos al fotómetro, por ejemplo, que trabajaremos con una sensibilidad de 400 ISO y una apertura de diafragma 5.6. Al medir la luz que llega a la esfera blanca, el fotómetro nos dirá qué velocidad de obturación debemos seleccionar en la cámara para que la fotografía tenga la exposición correcta. Si yo mido el retoque digital, es un proceso por el cual podemos modificar imágenes alterando los elementos que la componen. Una imagen digital, si bien a simple vista no se distingue de una que no lo es, está compuesta por muchos píxeles, que se ven como unos cuadrados que poseen cierta información digital que conforman la totalidad de la imagen.
El Photoshop es un programa de computación que funciona como un taller de fotografía. Trabaja sobre un lienzo y permite editar y retocar imágenes. Sus herramientas permiten, desde el ajuste de color, brillo y contraste, hasta trabajo de mayor complejidad. Como por ejemplo, recortar la figura y situarla en otro fondo, o cambiar el aspecto de una persona, como el color de pelo o la piel. Hay